Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adi, la luz, muy buen día. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir con ustedes. Gracias a los que se suscriben al canal, a los que ponen me gusta, a los que comparten, a los que siguen las páginas y los programas. Gracias, mil bendiciones a los que se suscribieron. Ahora, los amigos que se suscribieron, feliz día, saludos para todos ellos también y muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar un poquito de lo que es cómo surgen las mancias, cómo surge el tarot, cómo surge la numerología, también las runas, de qué manera surge la numerología. ¿Cómo es una herramienta de tecnología de luz? ¿Cómo es que el tarot es una tecnología que a través de esa tecnología podemos comunicarnos con el mundo espiritual? ¿Por qué es tan importante las herramientas que nos conectan a través de la conexión del diálogo, de la simbología con el mundo espiritual? Vamos a hablar un poquito de este tema el día de hoy, que es sumamente interesante. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, las mancias son una tecnología, una herramienta sumamente poderosa. ¿Es una herramienta de luz? Sí. Las mancias, el tarot, la numerología, las runas, todos los elementos de conexión, de comunicación con el mundo espiritual son herramientas de luz. Se utilizan de conexión con el mundo espiritual. Es un medio a través del cual podemos conectar con el mundo espiritual. Se utilizan para abrir la puerta al mundo espiritual, a los ángeles, a los guías, a los santos, a los seres extraterrestres, a todos los seres que están en una frecuencia superior y que quieren conectarse con nosotros. Hoy vamos a hablar de un temazo. Les va a encantar el tema del día de hoy también, porque venimos hablando de diferentes sistemas de comunicación. A través de lo que son las mancias podemos descubrir un mundo totalmente maravilloso, a través del cual comunicamos con otros seres y con otros planos. Siempre está orientado al mundo espiritual, a la luz, a la tecnología de luz, a los seres de otras galaxias, a todos los sistemas de comunicación interdimensional que hacen que nos podamos conectar con la sabiduría y con la tecnología. Pero bien, vamos a hablar de cómo surge todo esto, por qué surge, para qué surge el tarot, por qué surgen las runas, por qué surge la numerología, por qué motivo. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Saben que en la antigüedad los seres tienen una necesidad imperiosa de comunicarse con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías, con los dioses. ¿Para qué? Para poder recibir instrucción de Dios, diosa, de la creación, de la galaxia, del cosmos, para poder saber qué hacer, cómo manifestarse en el plano terrestre, si era debido lo que hacían o no era, si estaba bien lo que hacían, cómo tomar decisiones, cómo empezar a conectarse con lo que es la frecuencia del mundo espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Las respuestas, poder tener respuestas. Cuando empieza, digamos, todo este tema de preguntas y no seguir a lo que es el corriente de la gente, o sea, cuando empiezan a hacerse preguntas y empieza a surgir toda esta luz que algunos seres de forma intuitiva empiezan a sentir a través de la oración, a través de la intuición, a través de la conexión, los seres tienen la necesidad de recibir respuestas. Entonces, ¿cómo comienza todo este tema de la conexión con el mundo espiritual y las mancias? Empiezan a través de preguntas. ¿Cómo nos conectamos con el mundo espiritual? ¿Cómo nos conectamos con el tarot? Bien, a través de diferentes herramientas. Entonces, empiezan a preguntarse, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos conectamos con los maestros? Dios, ¿cómo empezamos a hacer todo esto? A través de esas conexiones y a través del mundo espiritual.
surgen los elementos de conexión para saber cómo obtener respuestas. A través del aspecto intuitivo, a través de los dones, a través de la simbología, a través de las mancias, a través de la comunicación, a través de la conexión con el mundo espiritual. Comienzan a aparecer símbolos que algunos seres de forma intuitiva, a través de la canalización, a través de las preguntas que se hacían, la respuesta viene con estos aspectos de canalizar lo que Dios como mensaje les empieza a enviar. Algunos seres de forma totalmente certera, con total certeza, con total confianza de estar comunicados con la luz, empiezan a plasmar lo que ven de forma intuitiva y de forma obviamente certera, lo que los dioses empiezan a decirles. Entonces, digamos de forma primitiva, empiezan a colocarlo en murales, en piedras, en cuarzos, en el piso, en las paredes, en diferentes lugares, para que quede plasmado todo lo que estaba relacionado con la canalización a través de lo que son los dioses solares, los seres que vienen de otros planos dimensionales, los seres extraterrestres, los Elohims, los ángeles y diferentes seres que se comunicaban con esos pueblos para que dejen plasmado lo que estaba relacionado con el mundo espiritual. Entonces, así surge lo que es la canalización y la comunicación. Empiezan a tener imágenes, sueños, premoniciones, sensaciones, empieza a abrirse todo un sistema de tecnología paranormal que a través de esta herramienta dada por los ángeles y por los dioses empiezan a abrir todo este aspecto de la comunicación y empiezan a surgir lo que hoy llamamos mancias, tanto sea en las runas que utilizaban diferentes pueblos para comunicarse con los ángeles, hasta la numerología, el tarot, la astrología, lo que son los oráculos. Todo lo que está relacionado con los elementos de comunicación y conexión surgen a través de tener una herramienta, una especie de antena espiritual que bajan diferentes seres para poder empezar a conectarse. A través de la intuición ellos empiezan a sentir que tienen la necesidad de comunicarse con Dios. Empiezan con los sistemas de lo que son los mantreos, la oración, todo lo que son los textos sagrados que empiezan a escribir y a canalizar. No solamente eso, sino también que lo que es las mancias, por ejemplo, las runas, que empiezan a dejar plasmado toda esa simbología para comunicarse y conectarse con los ángeles. Comienzan a canalizar a través de lo que son los símbolos, los arcanos mayores y menores, que ellos empiezan a ver, a canalizar y a observar a través de las preguntas que les hacían a los dioses y como respuesta recibían una simbología, un aspecto simbólico, un aspecto arcano, que eso termina siendo, en realidad empieza a ser una descripción, una desencriptación de los mensajes que Dios y los dioses empiezan a dejar en esos lugares. Obviamente que también hablamos de lo que son los sellos extraterrestres que dejaban en los crops de lo que son, digamos, la parte terrestre, que eso también estaba relacionado con un sello espiritual. Muchos seres de muchos pueblos no sabían, qué era esa simbología y tienen que empezar a estudiar de una manera, obviamente, entre comillas, forzosa, para poder comprender y para poder desencriptar los mensajes que obviamente el mundo extraterrestre les decía a esos seres, a esos pueblos y a esos lugares. Entonces, a través de lo que es la comunicación, a través de lo que es la canalización, los seres empiezan a recibir información de luz. Los pueblos más antiguos dejan en piedras, en cuarzos y en runas toda esa información que recibían y se conectaban a través del mundo espiritual y con el aspecto y con el don intuitivo y la paranormalidad, empiezan a bajar
todos esos sistemas de comunicación y canalización. Los pueblos más antiguos empiezan a escribir en piedras y también en la tierra, en el suelo. Empiezan a dejar en murales, en lo que son cerámicos, empiezan a dejar todo el aspecto de la canalización. O sea, utilizaban las herramientas que tenían para poder canalizar y para poder conectarse con el mundo espiritual. Empiezan a surgir lo que son las canalizaciones a través de cuarzos, a través de pirámides, tanto sea en Egipto, en India, en China, en Japón, en Centroamérica y obviamente también en Argentina, porque parte de lo que es la comunicación y la canalización también queda encriptado en cristales y en el aspecto de la naturaleza. Por eso es sumamente importante que puedan observar esto como un aspecto superior de conexión y canalización. El tarot también surge de esta manera, pero surge a través ya de lo que es asentarse en lo que es la comunicación espiritual, asentarse en lo que es la comunicación angélica. Y a través de lo que es la simbología, a través de lo que es la canalización y la apertura del tercer ojo, empiezan a ver símbolos determinados que tienen que plasmar en diferentes cartones, en diferentes cartas para poder utilizar como un sistema, obviamente un sistema superior de comunicación. El tarot es una puerta al mundo de la paranormalidad y está relacionado con el aspecto lumínico. La numerología es un aspecto de codificación y está relacionado con un aspecto de luz. Todos los sistemas de comunicación con el mundo espiritual llevan un aspecto de luz. Es una creencia de que todo lo que está relacionado con las mancias tiene algo que ver con la parte baja. En realidad es una creencia porque todo lo que es el mundo espiritual quieren conectarse de alguna manera y la conexión lleva una frecuencia vibracional. Por eso es sumamente interesante que se empiecen a conectar a través de lo que es la frecuencia de luz. Las mancias, el tarot, la numerología, las runas, los oráculos angélicos son elementos espirituales. Abren la puerta a la luz y a los seres de ultraconciencia. Fueron herramientas que fueron bajando diferentes sistemas lumínicos para que el ser humano pueda tener elementos de conexión, de comunicación, de diálogo espiritual y que se pueda llevar a diferentes pueblos, a diferentes países, a diferentes escuelas, a diferentes lugares, tanto así como hinduistas, japoneses, masones, judíos, rosacruces, hebreos, todos los pueblos de diferentes países llevaron obviamente diferentes sistemas de comunicación para conectarse con el mundo espiritual. De hecho, hinduistas en lo que es el aspecto de la disciplina del yoga, tiene lo que es el aspecto también de la intuición de una manera sumamente profunda y arraigada. Tanto en lo que es japoneses y chinos que traen la simbología de los sistemas Reiki que hacen una apertura para poder comunicarse con el diálogo a través de lo que es la energía vital. Y esos son arcanos de vida, esos son símbolos de vida y también son arcanos de comunicación superior. Tanto así como egipcios que dejaron geometría sagrada impresa en piedras, en cuarzos, en gemas, en la tierra, en las paredes, en murales. Si vamos al hecho de poder conectarnos también con lo que son los murales a través de lo que son los sistemas hebreos y a través de lo que son los sistemas egipcios y también judíos, nos podemos dar cuenta que tanto en paredes, en vitró y también en lo que son los techos han dejado plasmado simbología
y efectos de conexión con el mundo espiritual. Instantes de conexión con el mundo espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué son los instantes de conexión con el mundo espiritual? Si en ese momento ellos están orando, si en ese momento ellos están canalizando y ven una imagen, un instante presente de conexión con los ángeles, con los guías y con los maestros, eso ellos lo llevan al arte, lo llevan a la plasmación, para que ese instante de luz, para que ese instante de conexión, para que ese instante de purísima luz quede plasmado a nivel terrestre, quede plasmado a nivel de la materia, para que los seres entiendan lo que es la comunicación espiritual y plasman en pinturas, en arte, también en cuarzos, todo lo que es el sistema de conexión. ¿Por qué? Porque no solamente quedó plasmado en lo que son los aspectos de lo que es la escritura sagrada, lo que son los escritos de yogis, de maestros de diferentes países que representan lo que es, por ejemplo, los sistemas y disciplinas del yoga, diferentes sistemas de qigong, de meditación y también las mancias. Entonces, ¿es un sistema? ¿Son elementos de luz espirituales? Claro, porque también está relacionado en murales que están obviamente relacionados con las iglesias, con los templos. No hay diferencia. Sí hay una creencia que está relacionado con una impregnación de comprender a dónde está orientado, o sea, abrir la esencia de esos lugares, de esos elementos para comprender por qué fueron creados, o sea, por qué los dioses traen esa energía, por qué los dioses traen esa conciencia, por qué los maestros traen esa información para que el ser humano, los osados, los despiertos, los que no están dormidos, los que están en conexión con el fuego del Espíritu Santo, con los elementos de la magia lumínica, de los magos sacerdotales superiores, puedan bajar y plasmar de una manera totalmente con certeza y con confianza, para que los seres puedan tener un aspecto de sabiduría y que sea con total confianza, con total fe, con total honestidad. ¿Qué pasa con todo esto? A través de lo que es un sistema de comprobación, tanto en canalizaciones como en diferentes sistemas, lo que empieza a suceder, que el mundo espiritual empieza a confiar en los seres que dan, que comparten, que expresan y dejan plasmado lo que ellos dan, lo que ellos bajan al sistema. Por eso es sumamente interesante poder comenzar a conectarse con los aspectos del mundo espiritual. Por eso es sumamente importante empezar a conectarse con sistemas de luz, con sistemas de tecnología, con sistemas de canalización. Esto es sumamente importante porque a través de diferentes sistemas y de diferentes mancias podemos conectarnos con el mundo espiritual. Tengan en cuenta que son herramientas de apertura y son herramientas de comunicación, son herramientas de ejercicios superiores. Esto abre sistemas de comunicación. Para aquellos que canalizan y solamente canalizan de forma telepática, obviamente que están en contacto al 100% con el mundo espiritual. Pero para los seres que todavía no tienen abierto ese canal, o sea, que todavía están en proceso de meditación, de purificación y que algunos están todavía dormidos, hay otros sistemas que también son sistemas de comunicación que hacen que nos podamos conectar con el mundo espiritual. Esto es algo sumamente interesante y también es algo que abre la puerta a lo que es el sistema creativo, a lo que es el sistema superior. Tengan en cuenta que como son sistemas de estimulación de luz, el ego sabe esto. Entonces, algo que hay que dejar, que hay que erradicar y que hay que disolver es el miedo. Porque el miedo es una emoción egoica que hace que el ego haga la cabeza, te haga la cabeza con respecto a esos sistemas. Son sistemas de comprobación, de hecho, se comprueba que los seres
puedan hacer esto, o sea, se comprueba que los seres puedan utilizar estas herramientas porque los maestros superiores que dejaron esta tecnología se presentan para que no ensucien todo lo que está relacionado con las mancias. O sea, para que los sistemas de luz mantengan lo que son las mancias y los elementos de comunicación para conectarnos con el mundo espiritual, para conectarnos con los guías, para conectarnos con los maestros. Por eso es sumamente interesante, los maestros superiores, los ángeles, los guías, hacen que esto se pueda abrir como una esencia, como una puerta de luz, como un sistema de total iluminación y de conexión con la luz y con los sistemas superiores. También es importante que se puedan conectar con las mancias a través de un aspecto superior para que puedan comenzar a evolucionar. El tarot, la numerología, la astrología, las runas y todos los sistemas de comunicación y de iluminación. Tengan en cuenta que son herramientas de luz. Tengan en cuenta que son herramientas de ángeles, de guías, de maestros, de seres de conciencia. A través de estas mancias podemos hacer contacto con el mundo espiritual. A través de estas mancias podemos hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros, con santos. Y de esta manera saber de forma intuitiva, de forma certera y también en conexión con los ángeles, cómo llevar adelante lo que venimos a hacer, cómo comenzar a conectarnos con el mundo espiritual, cómo comenzar a conectarnos con nuestro ángel de luz guía. Es sumamente interesante y es sumamente importante la conexión con el ángel guía, la comunicación con el ángel guía. Ustedes saben, venimos hablando en diferentes programas, que la comunicación con el ángel guía de luz es un sistema de total purificación y de total protección a través de lo que es el sistema energético. Por eso es sumamente importante conectarse con esa frecuencia superior, con esa frecuencia de luz. También lo que es la comunicación con el ángel de luz guía hace que podamos, a través de nuestro ángel, abrir lo que es el sistema de diálogo con el mundo espiritual. Nuestro ángel guía es un nexo. Nuestro ángel guía es un nexo para hacer contacto con seres elevados y bajar esa frecuencia vibracional al plano terrestre. Por eso es sumamente importante, por eso es sumamente interesante. Y es importante que pierdan el miedo, que pierdan los temores, para entender que es una herramienta de luz. Si van a la historia de las mancias y si van a la historia del mundo espiritual, se van a dar cuenta que las herramientas de conexión es justamente para hacer conexión con el mundo espiritual. En ese momento había poca información y ellos utilizan de forma urgente los aspectos que tenían, los elementos que tenían para comunicarse con Dios. Y aquellas cosas que les pasaban, como apariciones de ángeles, de seres, de maestros, de imágenes, de seres de luz, lo utilizan si para poder plasmarlo y que otros seres comprendan cómo es la asistencia con el mundo espiritual. Por ejemplo, si en el pasado van a ver murales o van a ver escritos o van a ver simbología superior, van a ver también en textos sagrados, van a poder ver que ellos dejaron imágenes de cómo se presentaban los seres de luz, de cómo se presentaban los maestros y de cómo se presentaban los ángeles, de cómo se presentaba el mundo espiritual en todo lo que está relacionado con el aspecto de las mancias, de los seres de luz y de los guías. Este es el programa del día de hoy. Hablamos un poquitito de lo que son las mancias, hablamos un poquitito de lo que son las mancias y también de lo que son los elementos de conexión con el mundo espiritual. También hablamos de textos sagrados, hablamos también de lo que son los aspectos sagrados de comunicación y también hablamos de ángeles, de guías y de maestros.
Todas las mancias están conectados con él. Todas las mancias son herramientas y elementos de conexión espiritual. Todas las mancias fueron creadas para poder, o sea, fueron canalizaciones para poder conectarse con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías, con los maestros, numerología, tarot, runas. También otros sistemas como los oráculos angélicos, que son oráculos angélicos sumamente tecnológicos, fueron sistemas que fueron canalizando diferentes maestros, y también el maestro Enoch se presenta para dejar plasmado diferentes oráculos. De hecho, uno de los oráculos que yo leo es una canalización del maestro Enoch. Cada uno de los maestros se presenta para dejar información a los seres que saben que pueden dejar plasmado y también compartir con otros seres todo lo que es el aspecto de la comunicación y de los sistemas angélicos y también de los sistemas de oráculos angélicos. Feliz día, muy feliz día. Yo soy Adi Ela Luz, Adi Ela Luz. Este programa se llama Conectados al Ser. Me pueden encontrar en los canales de YouTube a través de colocar, ponen Conectados al Ser, entran a lo que es el canal de YouTube, entran al canal Conectados al Ser, se pueden suscribir, pueden poner me gusta y compartir. Pueden entrar al canal Adi Ela Luz y pueden suscribirse también y pueden bajar información. Tienen la página www.facebook.com/conectados al ser. Ahí entran a la página, ponen me gusta y pueden compartir. O pueden entrar a la página www.facebook.com/maestra Adiela Luz. Muy feliz día, gracias por estar ahí, gracias a los que se suscriben al canal, gracias a los que siguen las páginas y gracias también a los que se suscribieron a los canales, mandan mensajes y también mandan sus bendiciones. Feliz día, muy feliz día.